Bienvenidos a una nueva entrega de la Enciclopedia Centenia. Hoy, en honor a San Martín José Francisco, llevaremos adelante un recorrido por la vida del general. El Libertador de América nació en Yapeyú, en el Virreinato del Río de la Plata, un 25 de febrero de 1778. Su padre, el gobernador de aquellos territorios, Juan de San Martín. Su madre, Gregoria Matorras del Ser. San Martín era el menor de 5 hermanos y se crió en la actual provincia de Corrientes hasta los 3 años, cuando en 1781 su padre fue llamado por la corona francesa y tuvo que trasladarse junto a su familia a la provincia de Buenos Aires. Durante los primeros años de San Martín no hay mucha información que se pueda recabar. Sí se sabe que en 1783 nuevamente la corona española solicitó a su padre que regresara al viejo continente. Por estos motivos, a los 5 años, San Martín embarcó hacia España. A los 8, ingresó al Seminario de los Nobles de Madrid. Aprendió latín, francés, castellano, dibujo, poética, retórica, esgrima, baile, matemática, historia y geografía. Hasta que a los 11, en 1789, ingresó como cadete al Regimiento de Murcia y 2 años después, a sus 13 años, recibió su bautismo de guerra en suelo africano. Luego de su bautismo de guerra, quedó al servicio de la corona española. Tuvo actuaciones destacadas en la guerra franco-española y por estos motivos ascendió rápidamente en sus grados militares, hasta que el 19 de julio de 1808, a los 30 años de edad y con el grado de teniente coronel, es condecorado con la medalla de oro, por su heroica actuación en la batalla de Bailén. Sin embargo, a pesar de las condecoraciones y el reconocimiento que tenía en ese entonces, había algo en el general que lo inquietaba. Ese algo era el sentimiento patrio. Los sucesos acontecidos en la tierra que lo vio nacer durante mayo de 1810 lo llevó a decidir que era tiempo de abandonar el viejo continente. A razón de esto, pidió el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la naciente revolución. Sin embargo, antes de emprender el regreso, tomó contacto con los círculos liberales y revolucionarios que veían con simpatía la lucha por la emancipación americana. En 1811, con 32 años, se trasladó de España a Gran Bretaña, más precisamente a Londres, la gran capital de la Revolución Industrial y el centro de las principales ideas liberales, que tanto lo acompañarán en su desarrollo en el nuevo continente. En suelo inglés comienza a forjarse la Gran Hermandad Americana, y en 1812 San Martín emprende el regreso a su tierra natal. Mientras estuvo en Gran Bretaña mantuvo contacto con los grupos opositores al triunvirato, especialmente con la Sociedad Patriótica, y en el viaje de regreso a su tierra natal, junto a su compañero Carlos de Alvear, creó la Logia Lautaro, una sociedad secreta cuyos objetivos principales eran la independencia y la Constitución republicana. En suelo americano, el 8 de octubre de 1812, el general y sus camaradas marcharon con sus tropas hacia la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, y exigieron la renuncia de los triunviros. San Martín escribió en un documento de aquel entonces: no siempre están las tropas para sostener los gobiernos tiránicos, en función de lo que estaba llevando adelante el primer triunvirato. El asunto culminó con un segundo triunvirato, definido por la Logia y la Sociedad Patriótica, integrada por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. La diversión antes del combate. La agenda política y la planificación de las batallas no impidieron que el general asista a las pintorescas tertulias porteñas, espacio en el cual encontraría el amor. En la tertulia organizada en casa de don Antonio de Escalada y Tomasa de la Quinta, conoció a la hija menor de la pareja, Remedios, y allí nació el romance. Un 12 de noviembre de 1812 se unió en sagrado matrimonio con Remedios, quien era 19 años más joven que él. Posteriormente, comenzó la lucha por la independencia. Los granaderos de San Martín entraban por primera vez en combate frente al convento de San Lorenzo un 13 de febrero de 1813, y el triunfo fue total. Por estos motivos, el prestigio de San Martín crecía sin cesar. Posteriormente, en 1814, se le encomendó el mando del Ejército del Norte en reemplazo del general Belgrano. San Martín acepta el cargo, sin embargo, informa a las autoridades que era imposible combatir a los realistas por la vía del Alto Perú y que se retiraría a Córdoba. Finalmente,
No terminó replegando su ejército hacia Córdoba, sino hacia la región de Cuyo, más precisamente a Mendoza, donde delineó su nueva estrategia militar: cruzar la cordillera, liberar a Chile y de allí marchar por barco para tomar el bastión realista. Fue nombrado gobernador de Cuyo y desde esa posición comenzó los preparativos para su ambicioso plan, sin descuidar las tareas de gobierno. Como gobernador, fomentó la educación, la agricultura, la industria y creó un sistema impositivo igualitario, cuidando que pagaran más los que más tenían. Finalmente, se da el cruce de los Andes. El 12 de febrero de 1817, las fuerzas patriotas derrotan a los españoles en la cuesta de Chacabuco, iniciando de esa forma la independencia de Chile. Posteriormente, el general sufre su primera derrota en el continente americano, la derrota de Cancha Rayada, la cual logra escapar gracias a la aparición del general Las Heras, y con él y sus hombres logran formar un nuevo ejército. Reorganizando el ejército libertador, vencen definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú. Luego de la gran victoria, el general San Martín solicita ayuda del gobierno del Directorio para la última etapa de su campaña libertadora. Obtiene la promesa de 500.000 pesos, sin embargo, llegan 300.000. Por su parte, Pueyrredón le ordena a San Martín que baje con su ejército y encabece la represión de los orientales. Esto produce el conflicto con Buenos Aires. El general San Martín jamás desenvainará su espada para derramar sangre de hermanos. Por estos motivos, con el sustento económico que le daba la provincia de Mendoza y el gobierno chileno, el 20 de agosto de 1820, a los 42 años, parte de Valparaíso la expedición libertadora. Luego de varios combates y una gran estrategia, el 10 de julio de 1821 entró victorioso el general San Martín a la capital virreinal. El 28 de julio de 1821, San Martín declara la independencia del Perú. El gobierno independiente lo nombra con el título de protector del Perú, con plena autoridad civil y militar. En un principio, el general se había negado a aceptar el cargo, pero el clamor popular y los consejos de su amigo y secretario Bernardo de Monteagudo le hicieron recordar que el peligro realista no había desaparecido. Por estos motivos, acepta el cargo. Como gobernador, San Martín abolió la esclavitud y los servicios personales, garantizó la libertad de prensa, de culto, creó escuelas y la Biblioteca Pública de Lima. Asimismo, debió enfrentar graves dificultades financieras, lo que creó entre la población un creciente descontento. Pero a fin de cuentas, logró superponerse a esa situación y expulsar a los realistas del sur y del centro del Perú. Como gobernador del Perú, se encontró con el otro libertador de América, Simón Bolívar. Este encuentro se dio en Guayaquil, y sobre él se ha hablado mucho y se han redactado numerosos papeles, pero nada es 100% cierto. Por estos motivos es que la página ha quedado en blanco. Será producto de otro video, entender o contemplar las posibilidades y los hechos que acontecieron en esa reunión. Lo que sí es cierto es que luego de la entrevista en Guayaquil, San Martín regresó a Lima y renunció a su cargo de protector del Perú. Y en 1823, con 42 años, cruzó por última vez los Andes. Estuvo unos días en Mendoza y pidió autorización para entrar en Buenos Aires, para poder ver a su esposa, que estaba gravemente enferma. Buenos Aires, a través de Rivadavia, ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez, le niega el permiso a San Martín de ingresar a la ciudad. Lo que realmente acontecía era que Rivadavia siempre le había negado cualquier tipo de ayuda a San Martín, puesto que temía que el general entrase en contacto con los federales del litoral. Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, le envió una carta advirtiéndole que el gobierno de Buenos Aires esperaba su llegada, para someterlo a un juicio por haber desobedecido las órdenes de reprimir a los federales, y le ofreció marchar con sus tropas sobre Buenos Aires si se llegara a producir tan absurdo e injusto juicio. San Martín, mediante cartas, le agradeció el gesto a López. Sin embargo, a pesar de las consecuencias, ante el cuadro crítico que atravesaba la salud de Remedios y pese a las amenazas, San Martín decidió viajar igual a Buenos Aires, pero lamentablemente llegó tarde. Su esposa ya había fallecido sin que él pudiera compartir al menos sus últimos momentos. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decide abandonar el país en compañía de su pequeña hija Mercedes, el destino Europa. Tras un breve paso por Londres y Bruselas, se traslada finalmente a París para que Mercedes complete sus estudios. Atravesado una difícil situación económica, sin embargo, con la ayuda de Alejandro Aguado, un viejo amigo, logra comprar un lugar para vivir. Su corazón, por más que él estuviera en Francia, permanecía en América, y por estos motivos en 1829 decide regresar al puerto de Buenos Aires. La difícil situación política de ese entonces le impide desembarcar,
Triste y decepcionado, pasa unos meses en Montevideo y finalmente retorna a Francia. En 1832, la epidemia de cólera que asoló Francia afectó gravemente a San Martín y su hija Mercedes. Quien los trató fue un médico argentino, Mariano Balcarce, hijo de un viejo amigo y camarada de armas de San Martín, el general Antonio Balcarce, vencedor de Suipacha. Mariano atendió durante meses a los San Martín, aunque podría decirse que sobre todo prestó mucha atención a Mercedes, con quien se terminaría casando. Una constante en la vida de San Martín y un principio inquebrantable era que la patria siempre estaba primero. Desde el exilio, en 1838 y a los 59 años, consciente de las situaciones que acechaban a la tierra que lo vio nacer, San Martín le escribe una carta a Juan Manuel de Rosas ofreciéndole sus servicios militares para enfrentar al bloqueo anglo-francés. Este agradeció el gesto y le contestó que podían ser tan útiles sus servicios militares como las gestiones diplomáticas que podía realizar ante los gobiernos de Francia e Inglaterra. Finalmente, el 20 de noviembre de 1845, luego del combate de la Vuelta de Obligado, San Martín le expresa sus respetos y felicitaciones a Rosas por cómo habían enfrentado los criollos a la escuadra anglo-francesa. 1850. El último año de vida de San Martín. Este se encontraba muy enfermo, sufría asma, reuma, úlceras y estaba casi ciego. Al pasar los meses, su estado se iba agravando, hasta que falleció el 17 de agosto a las 3 de la tarde en su casa en Francia. En su testamento siguió ese principio inquebrantable, la patria primero, y pidió que sus restos descansaran en Buenos Aires. Esta última voluntad se cumplió en 1880 cuando el presidente Avellaneda recibió los restos del Libertador. Por último, finalizando este video, no se puede dejar de lado algunas curiosidades y mitos que hay en torno al general San Martín. El primero, el hombre detrás del prócer. Quienes lo conocieron y escribieron sobre él aseguran que le gustaba jugar mucho al ajedrez y era muy difícil ganarle, que tocaba muy bien la guitarra y cuando los avatares de la guerra lo permitían, daba improvisados conciertos para sus compañeros. Además, aseguran que era un aficionado de la jardinería y la construcción. Si buscamos dos símbolos en la vida del general que se identifiquen estrechamente con él y su campaña libertadora, esos son su sable corvo y sus fieles granaderos. Su sable corvo, sin embargo, contaba con una historia previa al general, puesto que éste lo adquirió en 1811 en Londres antes de regresar a su tierra natal. Sin embargo, por estudios que se le han realizado, se sabe que el sable contaba con 100 años de historia, antes de que el general lo obtuviera. Imposible precisar en cuántas batallas estuvo, o si fue desenfundado alguna vez para combatir antes de que el general lo obtuviera. Lo que sí podemos establecer es las satisfacciones que le dio el general. En su lecho de muerte, más precisamente en su testamento, el general San Martín deja su sable corvo a Juan Manuel de Rosas, en reconocimiento a cómo había enfrentado el bloqueo anglo-francés y la estrategia planteada en la batalla de Obligado. Por último, sus fieles granaderos, esos que lo acompañaron por primera vez en 1812 a la Plaza de Mayo y derrocaron al primer triunvirato, y posteriormente estuvieron junto a él a lo largo de toda su carrera, que lo acompañaron en todas sus batallas de la campaña libertadora. Esos que un 28 de mayo de 1880, en el puerto de Buenos Aires aparecieron. Sí, se aparecieron 7 granaderos. Los últimos 7 serán esos que habían quedado vivos sin ponerse de acuerdo, se visten con sus andrajosos uniformes, guardados con cariño y respeto. Esos 7 granaderos, que aún vivían por iniciativa propia, fueron a caballo a recibir a su jefe. Lo acompañaron hasta su tumba y se quedaron en guardia toda la noche, sin que nadie se los pidiera, sin que casi nadie lo supiera. Lo hicieron para honrar a su líder, sabiendo que la historia lo pondría entre los más grandes de la historia. Don José descansaba en paz. Don José había vuelto a la patria. Todos los vieron, todos supieron que esos eran sus granaderos. Al alba dejaron su guardia y no los volvieron a ver. Jamás supieron su nombre, jamás se los preguntaron. Pero sí podemos decir que siempre estuvieron al lado del general. Para saber cuál es la historia detrás del monumento de San Martín, cuál es la historia detrás del vino mendocino, y conocer el pasado de San Martín con respecto a la masonería y cómo influyó esto en los procesos revolucionarios de América, deberán suscribirse a este canal para ver el siguiente video. No se lo pierdan.